Tano, ¿eh? ¿Me alcanzás una llave para caños? Sí. ¿Querés una buena? No, no, pasame la N. Rucci que tiene re buena fama. Bueno, dale. Oh, oh. Sigan viendo. ¿Qué tal, gente? ¿Cómo les va? Nuevo video de Siciliano en su taller. Video cortito. Video relativamente corto, no es la charlita que tenemos cotidianamente. Simplemente estaba en el taller y bueno, me puse a ordenar un poquito las herramientas y caí en la cuenta de que estas herramientas eran las que aspirábamos a tener allá en los 80. Cuando yo veía estas herramientas, consideraban que eran de persona, de técnico, de tipo que sabía lo que tocaba. Eran herramientas de profesionales. Estoy hablando de mis favoritas de la línea Baco. Bueno, favoritas en el sentido de que marcaron una época. Si bien soy muy fanático de la línea 69 a 75 de las francesas, también de las pinzas de aquella época. Después de estas, para mí ya no vinieron tan buenas. Pero bueno, nada, la 224 que no puede faltar. Y estas llavecitas PU, a modo, digamos, de representación del juego, ¿no? Que por ahí, si me fijo, lo tengo casi completo. Pero bueno, quería mostrarles a lo que aspirábamos los muchachitos de aquella época. Y cuando veíamos una persona que utilizaba estas herramientas, considerábamos que era un tipo que sabía. Quizás no, pero bueno, tener estas herramientas indicaba cierta destreza y cierta profesionalidad en el oficio. Les mando un saludo. ¿Qué tal, gente? ¿Cómo les va? Bueno, espero que muy bien. Video cortito de Siciliano en su taller. Ya me estaba yendo para mi casa. De hecho ya apagué varias de las luces. Pero bueno, se me ocurrió, después de la charlita de la línea total, hacer este 3 en la misma, dado que esta unidad de total puede compararse, asemejarse o hacer un versus con estas dos marcas, Crossmaster y Bremen, dado que bueno, en esta época los Bremen que venían con esta anatomía eran buenos. Hoy en día este modelo, esta línea, es la línea económica. Hay Bremen de muy buena calidad, que ya voy a mostrar también. Pero bueno, el alicate total, que algunos amigos piensan que lo destruí un poco en la descripción, pero créanme que es una apreciación personal y bastante bien fundamentada. Y bueno, tenemos el Crossmaster, que teniendo sus pros y sus contras, con sus aislantes, con sus mangos que por ahí se engrasan, se ensucian y cuesta un poco limpiarlos, creo que sigue siendo la mejor opción. Pero ya lo vamos a desarrollar un poco mejor. La mejor opción me refiero ante estas dos unidades. Los dejo, espero que estén bien y quería dejarles esta propuesta, este 3 en la misma. Me parecen unidades perfectamente comparables. Les mando un saludo. ¿Qué tal, gente? ¿Cómo les va? Bueno, este es un video de Siciliano en su taller para mostrarles cómo quedaron las herramientas que estuve desoxidando y bueno, se podría decir restaurando. Bueno, tienen un montón de detalles todavía, pero créanme que son herramientas del año 50. Yo cuando las conocí ya eran viejas, así que bueno, solamente traté de ponerlas en valor y conservar un recuerdo de lo que fue la verdadera antigua escuela, cuando se renegaba muchísimo ya al momento de comenzar a sacar un tornillo. Con estas herramientas yo empecé a trabajar, así que bueno, voy a hacer un videito completo en mi canal de YouTube, Siciliano en su taller.
Así que, bueno, los espero allá. Va a ser un poquito más largo. Ítano, ¿terminaste de ordenar o te quedaste hablando? No, ya más o menos lo tengo listo. Faltan detalles. Sigan viendo. ¿Quién le habla a la policía? ¿De seguridad? ¿Policía de la Fuerza Federal? ¿Quién la nombró? La nombró Guillermo. Seguro, perfecto. Yo responsabilizo a las dos personas.